Y para hablar sobre el tema del agua, hemos elegido nada menos que a quien ha escrito una nota al respecto y que es nuestro amigo Guillermo Celaya. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, qué gusto saludarte y déjame felicitarte por los 450 programas. Es un logro no menor y eso es mucho esfuerzo. Son más de, sacada la cuenta, son más de 900 horas, ¿eh? Es la verdad un gran logro, me parece. Así que felicitaciones por estos 450. Bueno, muchísimas gracias. Sí, son más de 900 horas porque además durante un tiempo fueron 3 horas de programa, así que ya superamos las 900 horas de programa y bueno, efectivamente no se hace sin un esfuerzo, una constancia y un cumplimiento. Como aprendí de chico, yo aprendí cosas que después me decían que no estaban bien, pero que yo las sigo rescatando. Pero había que ir a la escuela, había que ir y mi viejo no me dejaba faltar bajo ningún concepto. De manera que, bueno, uno aprende esas cosas, creo que son sanas costumbres y trata de reproducirlas hasta donde le da el cuero. Pero aquí el protagonista sos vos porque has escrito un trabajo que me parece que abre toda una temática y que yo abro, pero para que vos te explayas con absoluta libertad. Y yo hago esta pregunta: si es necesario incorporar los conceptos de seguridad, soberanía y administración en el manejo del agua. Te dejo picando la pregunta para que vos explicites todo lo que sabés al respecto y nos ilumines a mí y a los oyentes sobre este tema tan esencial que muchas veces los que vivimos, a veces lo digo, cerca del Río de la Plata o del Paraná, pensamos que el agua es abundante e infinita, pero no es así. Contanos un poco cuál es la realidad. Sí, bien decís, esto fue el producto de un artículo que viene a contar un poco la experiencia de los años que llevamos investigando en la Universidad de El Salvador sobre temas de agua. Y ahí lo que nosotros vemos todavía, ¿no? Y un poco lo que refleja la nota, vemos con mucha preocupación la poca presencia que tiene en la agenda mediática y en la agenda política temas como el agua. Lo que vos planteás de la soberanía es un tema central. La soberanía hídrica es la que permite, de la mano de la soberanía hídrica, consolidar una soberanía alimentaria. Y sin soberanía hídrica y sin soberanía alimentaria no hay pueblo que pueda subsistir. Nos está faltando en estos momentos, no pretendo que haya de un estadista, pero por lo menos algo que hoy lo escuchaba en el programa, ir por lo menos teniendo presente lo que está pasando en otros países de América Latina. ¿Sí? Chile está sancionando una constitución recientemente donde empiezan a incorporar los derechos a la naturaleza, donde empiezan a cuestionar un modelo extractivista. Porque mientras acá, ¿sí?, no se llega a cumplir con el derecho humano al agua. Derecho humano al agua que desde el 2010, gracias a Evo Morales, está reconocido como derecho humano a nivel internacional, ¿sí?, a través de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si nosotros no vemos en el agua un elemento estratégico de soberanía nacional y seguimos permitiendo a través de distintas prácticas, sobre todo a través de un modelo productivo, que es el modelo extractivista, que en la Argentina se sigue incentivando. Si uno mira las últimas acciones del nuevo ministro, fueron todas en línea de fortalecer ese modelo extractivista, ¿sí? Sí. Cuando Evo Morales logró récord digamos, en términos de porcentaje, de sacar mucha gente de la situación de pobreza por el camino inverso, con la nacionalización del litio, con la nacionalización de los recursos naturales. Entonces, hace falta en la Argentina una medida estratégica que no se sigan llevando nuestros recursos y junto con nuestros recursos lo que se llevan es el agua. El CEO de Syngenta, en una nota que no hace falta hacer una gran investigación porque lo dijo públicamente en un programa de Fontevecchia, unas entrevistas que él hace cuando le preguntan por qué vienen a Argentina, hoy que son capitales chinos, China tiene territorio, claro, después de dar, bueno, por la tierra, porque insistía Fontevecchia, bueno, las condiciones políticas de Argentina, la inestabilidad, qué sé yo, bueno, en realidad lo que tiene Argentina son condiciones
y básicamente terminó diciendo que era por el agua. ¿Sí? O sea, las condiciones que favorecen a la producción de lo que ellos necesitan están dadas por el agua que en la Argentina la estamos regalando. Entonces, no hay un principio de soberanía hídrica en la Argentina, ¿sí? Ya desde nosotros tuvimos un pacto federal del agua en el año 2003, que se inició en el año 2001 y a pesar de todo eso se llegó en el 2003. Ese pacto ni siquiera se cumple ese pacto que fue firmado en un hecho sin precedentes por todos los secretarios hídricos de todas las provincias. Nosotros sabemos lo difícil que es lograr eso, sí. Porque, por supuesto que, y además en ese periodo, ¿no? Pensemos que ahí en ese periodo pasaron 5 presidentes, ¿no? Del 2001 al 2003, y sin embargo, o sea, se termina concretando el pacto en el 2003 con el gobierno de Néstor, pero se había iniciado con el gobierno de la Rúa. Ese pacto, que llevó esos años, y que fue firmado por todas las provincias, ni siquiera el día de hoy se puede llevar, o sea, ni siquiera el día de hoy se está cumpliendo. Entonces, es necesario instalar en la agenda, visibilizar en realidad, porque por abajo hay un montón de organizaciones que están luchando, están la red de mujeres diaguitas en el norte en defensa del agua, están, bueno, vos las conocés, a las compañeras y los compañeros en Catamarca, ¿sí? Haciendo una defensa del agua. Hay un montón de organización por abajo, ¿sí? Que por supuesto la centroporteñidad a veces no nos deja ver. Sí, claro, nos parece que están lejos, como somos nosotros los que estamos lejos de ellos, en la misma distancia. El porteñismo es que con respecto al otro, el otro vive cerca de Buenos Aires, pero Buenos Aires está lejos del otro, cuando la distancia es exactamente la misma, ¿no? Pero eso es la deformación del porteñismo y lamentablemente muchas veces no se toma conciencia de este asunto y ustedes están planteando lo estratégico de esto. Ahora, vos mencionaste al mismo tiempo que el actual ministro de Economía lo que está haciendo es acentuando el extractivismo colonial, por decirlo de alguna manera, porque en definitiva, además de sacrificar el agua, lo hacemos en favor de intereses extranjeros, lo cual empeora aún más la situación. Pero vos dirías que los peores usos del agua son los que se están dando en la cordillera de los Andes con la minería o, por ejemplo, lo que se está dando en los salares con la extracción del litio. Y después te quiero hacer una pregunta por si conoces la posibilidad, porque lo hemos charlado en este programa, de hacer minería sin uso de grandes cantidades de agua. Pero antes te quiero preguntar si vos estás viendo por el lado de la minería del litio o lo estás viendo también con lo que está ocurriendo con la contaminación de las napas de agua por los agrotóxicos que se están tirando en la pampa húmeda o con los crecientes niveles de contaminación que están no solo en las napas, en las capas freáticas, en las napas subterráneas, sino también la alta contaminación que se está dando en los ríos de superficie. ¿Dónde estás viendo la mayor problemática? Mira, la mayor problemática, si yo así tuviera que contestar todo esto, debería decirte que es en el modelo de producción, ¿sí? El modelo de producción, el modelo de producción que se elige en la Argentina es un modelo que está basado en, así lo dicen nuestros dirigentes, en la generación de divisas. Para eso, ¿qué se establece? Por un lado la minería, ¿sí? La minería, si se quiere, tradicional, y hoy hay que sumar al litio dentro, porque el litio lamentablemente está regulado por el Código de Minería, con lo cual sigue la misma lógica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos toda una cuestión extractiva a nivel minero. Por otro lado, el modelo extractivo con el monocultivo, bueno, ya no es el monocultivo de soja, pero con toda y tampoco ya solo es glifosato, sino es una serie de venenos que se tiran y que terminan llegando al agua, y esto ya está comprobado, y generando, mira, Entre Ríos, que es una de las provincias que más consumo tuvo de agrotóxicos, es la que más niños tenía con situación de cáncer en el hospital de Garrahan. Estos son datos, O sea, sí, no es... después uno puede opinar si uno puede hacerlo de una manera o de otra, pero estos son datos, ¿sí? Y entonces no estamos mirando. A mí cuando a veces me hablan de la eficiencia del capitalismo, y yo digo, bueno,
¿De qué estamos hablando cuando no ponemos en los costos la vida de estos chicos, la vida de las personas que están ahí, los costos ambientales que generan estas prácticas? Por otro lado, además de estos modelos, no nos olvidemos que también tenemos el fracking, claro, como modelo que consume grandes cantidades de agua. Y a su vez hay también una gran, digamos, en la producción, nosotros podemos ver cómo nuestras costas, hay un informe que muestra la cantidad de plásticos que tienen volcado, ¿sí? Que es otro tipo de contaminación, que es el tipo de contaminación por otras de las producciones que no son extractivas. Pero entonces el agua está poniéndose en jaque en todo momento. Y no hay una política que atienda a eso de manera urgente. Hay como una miopía, creen que se puede seguir, y lo que puede pasar después es lo que nos pasa con el riachuelo a los que vivimos acá. Sí. Que sigue estando ahí contaminado, y pasan los gobiernos. Yo recuerdo cuando era más joven a una señora que dijo que en 1000 días se saneaba. Así ¿sí? es. María Julia. ¿sí? Y todavía estamos esperando, pasaron miles de días ya. Entonces, después sanear algo que está tan destruido, y si fuera nuestra única fuente de agua, pensemos si el riachuelo fuera nuestra única fuente de agua de esta zona, estaríamos en una situación de crisis. Bueno, eso le está pasando a otros territorios, que no es el nuestro, por suerte, porque la ciudad de Buenos Aires pertenece al escaso 25% del territorio argentino que es rico en agua. Claro. El 75% es árido o semiárido. ¿sí? Entonces, no estar viendo esto, no tener a alguien que esté mirando a largo plazo, es un peligro enorme. Es muy válido todo lo que estás diciendo. Te hago una pregunta colateral. Se entiende que en los cursos de agua o en el agua que está en los lagos, en fin, se forman humedales, y esos humedales son fuentes de biodiversidad que tienen una interacción enorme con el curso del agua y con la vida en el agua. No sale la ley de humedales en el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Y por qué no nos explicas un poquito cuál sería el papel de los humedales en torno también a la defensa del agua? Diciéndolo sintéticamente, el humedal funciona como una especie de esponja. ¿sí? Seguramente si tuviéramos más tiempo, podríamos desarrollar mucho más. Y esa esponja absorbe agua, contiene, pero además genera un montón de biodiversidad en la zona, como vos bien lo dijiste. ¿sí? Son fundamentales, porque inclusive evitan inundación, un montón de funciones tiene un humedal. ¿sí? Lo que está pasando, por ejemplo, ahora volviendo, que si uno declarase humedales, ¿sí? Si uno, digamos, pasaría, ¿te acordás con la ley de glaciares? Sí. Que cuando uno declara, entonces hay zonas que empiezan a quedar protegidas. Y lo que está evitando de que salga son los grandes lobbies atrás de estas áreas que no quieren que empiecen a tener protección, porque en algunos casos hay extracción de litios, ¿sí? En otros casos hay necesidades de desarrollo inmobiliario, ¿sí? En Magdalena, acá, provincia de Buenos Aires, acá cerquita, en Atalaya, ¿sí? En un humedal empezaron a volcar residuos a los efectos de taparlo y ¿cómo decir? Quieren hacerle como ponerle cemento arriba, ¿sí? Porque ganan metros, ¿sí? Ganan metros de construcción inmobiliaria. Claro. En otros lugares... En las zonas más caras que son cuando estás frente a un río, frente a un lago, digamos, la construcción tiene un valor superlativo. Entonces los tipos le ganan este espacio quemando o liquidando el humedal para hacer un negocio privado. Es bueno que la gente tome conciencia de cuando hacen estas cosas, las denunciemos, inmediatamente las vemos para que no puedan prosperar, y los gobiernos, que muchas veces son untados por las empresas y que por tanto tienen una connivencia bastante inmoral al respecto, se sientan también presionados por la opinión pública, ¿no? Totalmente. Creo que, si yo no recuerdo mal, Nordelta está construido sobre un humedal. Ajá. Imagínate si serán negocios inmobiliarios interesantes. Entonces, por un lado tenés el negocio inmobiliario, por otro lado tenés territorios que pasaría como pasó con la ley de glaciares con la explotación minera. Si es un glaciar y no se puede explotar y tengo minería, me tengo que retirar de esa explotación, o en esa área no puedo explotar.
Con el litio hay zonas que tienen que ver con humedales que empezarían a estar protegidas. Entonces empieza a haber un montón de presiones sobre los actores políticos que tienen que tomar estas decisiones, que terminan haciendo que una ley que fue promesa de campaña, ¿sí? Sí. Del oficialismo actual, siga estando durmiendo el sueño de los justos. Ahora, en estos días volvió a activarse, ¿sí? Justo la semana pasada volvió a activarse y se está, se llama una reunión conjunta de las 3 comisiones que tiene giro. Bueno, vos conocés el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Los proyectos tienen giro a determinadas comisiones. Este proyecto tiene giro a 3 comisiones. Imagínate, digamos que los proyectos anteriores le habían puesto 5 giros. Todos sabemos que mientras más giros es más complejo, más burocracia, los acuerdos políticos. Claro, es una burocratización de la política, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahora tiene 3 giros y se está presionando desde algunas organizaciones y desde la academia, que es nuestro lugar, presionando para que se le dé tratamiento, que se logre la mejor ley de humedales posible, pero que se logre una ley de humedales. Has introducido un tema de mucha vigencia en la agenda académica y política, Mario, en estos momentos. Bueno, digamos, ya para ir cerrando, que has escrito una nota que se titula "Es urgente una política hídrica integral y federal". Actualmente 13 provincias se encuentran en emergencia hídrica por presentar dificultades en la disponible calidad del agua. Ante este escenario, es urgente la celebración de un nuevo acuerdo federal de agua. Es una nota que escribiste con Hugo Álvarez Ulloa, ambos investigadores del programa de investigación en agua y ambiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAL. Dicho esto, ya con esto cerramos, te quiero preguntar, ¿en qué consistiría un acuerdo federal del agua? Digamos, un acuerdo federal tendría que ver con un acuerdo donde participen todas las provincias, ¿sí? Y donde no se ponga en primer plano la división política, sino la unidad de cuenca, ¿sí? El ciclo hidrológico y aquellos elementos que fortalecen a conservar los ambientes que están vinculados a la cuestión hídrica. Esto sería lo que nos pasa a nosotros desde el 94 con la reforma constitucional, es que el agua pasó a ser de dominio de las provincias, porque dice que es de dominio originario provincial, ¿sí? Los recursos naturales, y el agua como tal pasó a ser de dominio de las provincias. Entonces, para poder salir de esta problemática, necesitamos un acuerdo federal, y que sea integral, además de federal, donde no solo estén los actores políticos, sino que se sumen a eso todos los actores de la sociedad civil, ¿sí? Para poder darle una solución que sea real a estas problemáticas que estamos teniendo en torno al agua. No es menor que tengamos 13 provincias con emergencia hídrica, no es menor. Y podría haber más, porque dentro de esas 13 hay algunas que son ricas en agua de las que tienen emergencia hídrica, porque está Corrientes, está Misiones, que ahí bajaron los caudales, bueno, todos supimos lo del Paraná. Sí. Está pasando un montón de cosas con el tema del agua. Por otro lado, el último censo también mostró que no está la Argentina cumpliendo con el acceso al derecho humano al agua, que comenzábamos la charla diciendo eso. Argentina tiene mucha gente que no está teniendo acceso al agua y o al saneamiento, que son los 2 elementos que componen el derecho humano al agua. Entonces, en esto es fundamental que haya un acuerdo, como se intentó hacer en el 2003, pero que se lleve a la práctica, donde se establezcan algunos lineamientos esenciales para poder proteger este recurso que es vital. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida, es esencial. Bueno, el acuerdo que ustedes están proponiendo me parece que es una pieza política indispensable. Al mismo y eso no es para bajonear absolutamente a nadie, quiero recordar que en 1974 yo viajé por primera vez a La Pampa y allí se discutía el tema del río Atuel, que es una disputa que tienen con Mendoza, porque el río bajaba hasta el oeste de La Pampa y Mendoza fue quedándose con el agua, reteniéndola, hasta dejar esa zona sin agua y transformarla en un desierto. Quiero recordar que esta disputa entre Mendoza y La Pampa por el río, las aguas del río Atuel tiene unos 75 años y todavía no se ha resuelto, a pesar de que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ves vos
si hubiera un acuerdo, una de las cosas que habría que resolver es este conflicto hídrico entre dos provincias argentinas. ¿Cómo ves vos la evolución de ese conflicto y cómo podría aportar a ese acuerdo federal hídrico que están planteando? Está buenísimo. Traes un caso que además es de estudio en las facultades, ¿no? Cuando uno mira la conflictividad. La Corte acaba de sancionar algo hace un año, si yo no recuerdo mal, de la fecha. Justo estaba escribiendo algo sobre ese tema. La Corte donde estableció una cantidad de metros cúbicos que debe permitir la provincia de Mendoza el abastecimiento para la provincia de La Pampa, ¿sí? Por el río Atuel. Eso acaba de ser, esto es una decisión de la Corte de hace poco, y ellos, después de tantas discusiones de cuánto era, la Corte decidió hacer una consulta, establecer una cantidad de metros cúbicos, y ahora ya hay una sanción que establece la cantidad de metros cúbicos que debe permitir Mendoza para el abastecimiento no solo de los productores de La Pampa, sino también para reconstruir la biodiversidad que se estaba perdiendo, o que se había perdido, en virtud de que Mendoza lo que hacía era, digamos, dicho mal y pronto, represar el agua, ¿no? O sea, lo que hacía era contener el agua para sus proyectos productivos. Pero acá hay algo que es muy interesante, Mario, lo que vos traes en este fallo. La división política de los territorios, ¿sí?, de la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, por poner este ejemplo, en nada tienen que ver con la división de cuenca, con la división hidrográfica. Claro. ¿Sí? O sea, el agua no puede ser hacer esto, lo que estaba diciendo Mendoza, quedarme con el agua, porque genera un daño aguas abajo. Entonces, la concepción debe ser otra, y debe ser federal, digo, para que Mendoza no le quite el agua necesaria a San Juan, ¿sí?, porque si no es imposible. Mira, la legislación en agua es tan profusa y tan compleja que hay cuerpos de agua en la Argentina, ¿sí?, que son limítrofes entre dos provincias y que tienen regulaciones contradictorias. Ajá. ¿Sí? Que una provincia, no sé, prohíbe determinada práctica en ese cuerpo de agua y otra la habilita. Por ejemplo, el Río Negro, por decirlo de alguna... ¿Será ese? Sí, no recuerdo, claro, el Río Negro, por poner un cuerpo de agua que es limítrofe de dos provincias. Y así podríamos, sería como si la mayoría de los cuerpos de agua son interjurisdiccionales. Son pocos los que no tienen una cuenca que se cierre en la misma provincia, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros seguimos mirando el agua desde la matriz política, de la división política, cometemos un error, porque no vemos la integralidad del ciclo hidrológico. Además, hay algo que yo insisto, que es el agua nunca está quieta, siempre está en movimiento. O porque se está evaporando, o porque se está se está yendo hacia abajo, o porque está transcurriendo en un río, nunca está quieta. Entonces, ¿cuál es el agua de la cual una provincia puede aducir el dominio si se le está yendo todo el tiempo y le está ingresando todo el tiempo? O sea, porque eso es la idea del ciclo hidrológico, que el agua está en movimiento constante. Entonces, si no incorporamos esa dimensión a la hora del análisis político y seguimos encerrándonos en las divisiones políticas de nuestros territorios, seguiremos cometiendo los mismos errores. Y si no priorizamos el acceso al agua como derecho humano y seguimos permitiendo la apropiación privativa del agua por determinados sectores que encima son de capitales concentrados nacionales y volvemos al extractivismo colonial, seguiremos cometiendo otro gravísimo error. Por eso el agua es necesariamente el agua debe ser un recurso estratégico de la soberanía de los pueblos o de la soberanía de nuestro país. Correctísimo. Guillermo, creo que ha sido muy claro. Solamente me cabría preguntarte cómo un tema tan absolutamente estratégico, y te lo pregunto, total tenemos un par de minutitos nada más, pero cómo un tema tan estratégico como es el tema del agua, tan esencial para la vida, somos nosotros, nuestro cuerpo, 70% de agua o más. ¿Cómo es que no se discute en los grandes medios de comunicación? Bueno,
es difícil porque uno puede, ahí es conjeturar varias cuestiones. Puede ser que algunos grandes medios que hoy ya son conglomerados de empresas donde adentro puede haber intereses que sean los que obtienen algunos de estos beneficios de que el agua no tenga esta regulación o esta mirada. Ujú. Quiero decir, si yo pertenezco a un holding de empresas donde alguna de estas empresas tiene emprendimientos mineros o emprendimiento de alguna de estas otras, digamos, del campo o de lo que fuese, ¿no? De monocultivos o de estas, es muy difícil que la empresa le interese poner en agenda. Por otro lado, salvo la experiencia que nos tocó vivir junto con Alcir Argumedo y Pino Solanas, donde Ujú. se instaló una agenda de los recursos naturales, se priorizó eso, después la clase política tampoco lo suele tomar como un eje central. Siempre hay alguien, ¿no? Pareciera como la comisión de ambiente del partido político, ¿no? Como antes, Sí. Entonces era como, bueno, hay alguien dentro siempre de toda organización que toma el tema, no es que no hay nadie que lo esté tomando, pero no toma la agenda porque las principales figuras en estos momentos no les interesa o tienen intereses encontrados con una idea como la que estamos planteando. Esto es una conjetura, no No, es una está bien, pero es investigación, una ¿no? conjetura muy válida porque también las campañas políticas, y yo de esto conozco algo, son costosas y muchas veces los mismos financistas son los que tienen estos intereses. Guillermo, te mando un fuertísimo abrazo, te agradezco la amabilidad que has tenido de atendernos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Mario, un abrazo grande y que tengas un buen cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Eso será el Nos vemos. miércoles 17, hay que ver si El llego. miércoles 17, Pienso que voy a llegar porque me ok, siento más o menos bien, pero sí, esperemos. nunca hay que celebrarlo con anticipación. Bueno. Bárbaro. Fuerte abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Bueno.